La palabra de Dios es viva y es eficaz, nos alimenta, penetra lo profundo de nuestro ser, nos guía, nos enseña. Amén. Gloria a Dios. Segunda de los Corintios, el libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice el apóstol San Pablo, está en este libro. ¿Estamos? Bien. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida y para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Repito. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tremendo lo que Pablo nos enseña aquí. Imagínese a Pablo ya anciano diciéndonos lo siguiente. Por ejemplo, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos 1. Es lo que le pasó a Pablo. Después él fue arrastrado dándolo por muerto. El apóstol San Pablo, el hombre de los grandes sufrimientos, avisado por Dios de antemano, pasó a través de mares de persecuciones, tantas dificultades que tuvo el apóstol San Pablo para predicar el Evangelio, dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Este es el hombre que está diciendo esta palabra. Y él había pasado tantas penurias. Y pensemos cuando dice, al fin de su carrera, cuando él dice al fin de su carrera ministerial, dice, pero gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Es este hombre que está diciendo, al final de su carrera ministerial, después de atravesar todas las circunstancias, él dice, gracias a Dios que hace que siempre triunfemos en Cristo. Es bueno tener en cuenta estos 2 versículos si estamos sirviendo a Dios. Es un hombre que servía a Dios, que dedicó su vida a servir a Dios. Precisamente no fue alguien que le aplaudieron. No fue alguien que le halagaron. Fue perseguido, fue maltratado. Este hombre es el que está diciendo, pero gracias a Dios que hace que triunfemos en Cristo. Triunfar cuando se ha naufragado, como el apóstol San Pablo. Triunfar a pesar de haber sido flagelado. Triunfar habiendo sido torturado. Triunfar al ser apedreado. Triunfar en medio de la burla del mundo. Triunfar al ser expulsado de la ciudad como lo fue el apóstol San Pablo. Triunfar aún cuando tuvo que sacudir los pies del polvo. Triunfar en todo momento en Cristo Jesús. Es como decir, este es el currículum de este hombre de Dios.
Si lo dice alguien sin problemas, alguien que medianamente es halagado, es amado, alguien que se le palmea la espalda, bárbaro, qué genial lo que haces. Si lo dice alguien en esa circunstancia, recibiendo todos los aplausos de todos, pero acá no se lo está diciendo alguien, y está diciendo, pero gracias sea a Dios que siempre triunfamos en Cristo. Lo está diciendo alguien que atravesó duras pruebas. Si lo dice alguien en otra circunstancia, quizás no te conmueve. Pero si lo dice alguien como el apóstol San Pablo, tan pisoteado, tan torturado, tan afligido, lo podemos considerar como un héroe. Pero he aquí un hombre. He aquí el hombre que tiene o que tenía una verdadera fe en Dios. He aquí el hombre. Y a lo largo de los tiempos, hombres y mujeres de verdadera fe en Dios. Pero en esta noche el apóstol San Pablo nos está hablando. En esta noche el apóstol San Pablo nos está diciendo, esta es la fe. La fe que distingue al creyente, al Hijo de Dios. He aquí el hombre que tiene esa fe verdadera en Dios. Y en el carácter divino de su misión, está claro, no hay dudas. Y nos inspira cuando leemos las cartas del apóstol San Pablo enseñando. Cuando habla de su vida y de su compromiso con Dios y su fe en Dios, y nos inspira y nos desafía este hombre de fe. Y él encontraba cómo sostener su alma en medio de las calamidades. Encontraba cómo sostenerse en el Señor. Encontraba cómo fortalecerse en el Señor. Y al final de su carrera está diciendo, tenemos triunfo en Cristo Jesús. Ahora dice el apóstol San Pablo, a pesar de todas las penurias que he recibido, a pesar de todo lo que viví a lo largo de mi ministerio, dice, insisto, a pesar de todo eso, dice, Dios manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento por medio de nosotros. Yo digo, con calidad de ministro podemos estar tranquilos, porque manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Puede cerrar los ojos cuando acabe su carrera y abrirlo en los cielos. Ha acabado su carrera en triunfo en Cristo Jesús. Dios, por medio de nosotros, puede manifestar el olor de su conocimiento. Vamos a seguir el texto, hermanos, un poquito, vamos a avanzar. Y yo lo he dividido en 3 partes a este texto.
Nuestra primera observación a este texto es que el Evangelio dice, de buen olor, en todo lugar, y que produce, sin embargo, dice, el Evangelio produce buen olor en todo lugar. Es de buen aroma el Evangelio, está diciendo. Huele bien el Evangelio. Pero lo que vamos a ver, que produce, sin embargo, diferentes efectos en diferentes personas. A unos olor de muerte para muerte y al otro olor de vida para vida. Diferentes efectos. El olor del Evangelio, el aroma del Evangelio es hermoso, es perfecto. Pero produce diferentes efectos en diferentes personas. Olor de muerte para unos, olor de vida para vida en otros. Nuestra segunda observación será que los ministros del Evangelio no son responsables de su éxito o su derrota. Porque dice, para Dios somos olor fragante en Cristo y los que se salvan y en los que se pierden. Y en tercer lugar, la carga del ministro del Evangelio no es ligera. Su tarea es muy agobiante. El apóstol mismo dijo, ¿quién es suficiente? Lo leímos. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahora, vamos a analizar. El Evangelio produce diferentes efectos. Aunque el sol de justicia sale para todos, dice la Escritura, para buenos y para todos. El sol de justicia sale para el mundo. Es el mejor regalo de Dios que podemos tener. Sin embargo, y yo creo que nada puede compararse con los beneficios que el Señor trae a nuestra vida. Nada puede compararse con los beneficios que el Señor trae a toda la raza humana, hermanos. Porque de pronto pensamos que es solo para nosotros. Pero el sol de justicia sale para el mundo entero, para toda la raza humana de todos los tiempos y de toda la historia. Pero sin embargo, vemos que a veces el Evangelio es olor de muerte para algunos y es olor de vida para algunos. ¿Qué es lo que pasa acá? Están aquellos que reciben la palabra, que escuchan la palabra, pero no quieren recibirla. Y si yo no quiero recibir, el olor del Evangelio es grato, es olor agradable. Pero yo cierro mi corazón, resisto a esa palabra, no la quiero esa palabra, la resisto porque no me acomoda, porque me golpeó, porque me siento incómodo, porque me siento despreciado, porque me siento, rechazo la palabra. Entonces, esa palabra que tiene buen aroma viene a ser olor de muerte. Es olor de vida, para todo aquel que oye con el corazón abierto para recibir la palabra y está dispuesto a rendirse a esa palabra recibida. Pero hermano, es olor de muerte para aquel que odia la verdad. Y usted puede decir, pero no es verdad, yo no
odio la verdad. Pero cuando usted escucha la palabra y la resiste y la cuestiona y argumenta sobre eso, la palabra viene a ser para usted olor de muerte y no olor de vida. Sin embargo, el Evangelio tiene olor agradable. Pero resultó para mí olor de muerte porque yo resistí la palabra. Muchos hombres endurecen, hermanos, sus pecados aún más cuando reciben el Evangelio. A mí me impresiona tremendamente esto. Personas que están en pecado, claramente, y siguen en pecado, y reciben la palabra una y otra vez, y otra vez, y otra vez, pero endurecen su pecado. Entonces, el Evangelio es buen aroma, pero esa persona, el Evangelio para esa persona es olor de muerte para muerte. ¿Cuál es el origen? Está resistiendo a la verdad que le dice, no peques más. Que le dice, no a esto. No insistas en esa posición. Cuando el Señor habla y dice aquellos que quedarán fuera, y la resistimos esa palabra, hermano. Y se resiste una y otra vez. El Evangelio es olor grato. El Evangelio es libertad. El Evangelio es paz. El Evangelio es cambio. El Evangelio es hermoso. Pero resulta de muerte. Porque yo resisto a esa palabra. Porque yo persisto en el pecado. Es más, endurezco, quiere decir, me hago más fuerte en el pecado. Hay algo más, que es un hecho que el Evangelio de Jesucristo, y esto es tremendo, cuando yo leo esto parece que quiero dar vuelta a la página. Algunos hombres en el día del juicio final aumentará la condenación por haber resistido al Evangelio, por haber persistido en el pecado. Aumentará su condenación. El Evangelio, que era olor fragante, el Evangelio que era vida y vida abundante, el Evangelio que era libertad, el Evangelio que es esa buena noticia, que no tenía salvación, pero en Cristo Jesús tenemos libertad, alcanzamos vida y vida eterna. Ese Evangelio poderoso resulta para mí muerte porque yo lo resisto con mis actos. Uno se pregunta por qué los hombres se van contra la luz, esa luz extraordinaria. Yo soy la luz de este mundo, dice el Señor. Es una luz superior, la luz de este mundo. La luz de este mundo es nada, pero dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, yo soy esa luz superior. La luz que poseemos nosotros es una excelente medida para nuestra culpa. No alcanza. No alcanza. Necesitamos al Dios soberano, la luz superior que ilumine nuestra vida de tal manera que podamos ver como tenemos que ver. La luz de Dios saca, muestra
toda la basura que está en nuestra vida. Con nuestra pobre luz es imposible ver y entonces permanecemos en culpa, permanecemos en juicio de Dios. Pero cuando esa luz de Dios ilumina nuestra vida y pone de manifiesto nuestra vida de pecado y la insistencia y el endurecimiento del pecado, es la gran oportunidad para dar ese cambio. Entonces llega la vida, porque ahí es ese evangelio, el olor fragante del evangelio trajo vida, pero si yo lo resisto una y otra vez y persisto en vivir esa vida de esa manera una y otra vez, y digo, total, no pasa nada, hermano, estoy en muerte. El evangelio vino a ser muerte. Segundo, dijimos que el ministro no es responsable de sus éxitos o de sus fracasos. Sí es responsable de lo que predica y de lo que tiene que ver con su propia vida delante de Dios. Cada uno es responsable delante de Dios. Usted no puede decir lo que me hicieron. Y a mí me sorprende cuántos persisten en esa postura, hermanos. Escuchan el evangelio, escuchan esta palabra tantas veces, pero persisten en decir, lo que pasa que no me tienen en cuenta, lo que pasa que me miran torcido, lo que pasa que me hicieron, miren lo que me hacen, lo que pasa. Y están en esa postura y hablan con uno y otro en esa posición. Y lo escuchó muchas veces, pero usted persiste en vivir en el pecado. Entonces esa palabra es para usted muerte y no es vida, porque usted debe resolver su vida definitivamente. No es responsable el ministro, no son responsables los hermanos. No es responsable el papá, la mamá, el abuelito, el tío, no es responsable. Cada uno es responsable de su propia vida delante de Dios. Delante tuyo está la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero hermano, cuando escogemos la muerte, el evangelio entonces termina siendo muerte para muerte, porque lo resisto. Entonces, no es responsabilidad del predicador de su éxito o de su fracaso, sí de su propia vida, de lo que predica, pero no responsable de los demás. El ministro del evangelio, es como un embajador. Traté de buscar un poquito lo que significa un embajador. ¿De qué es responsable un embajador? Yo me preguntaba, ¿de qué es responsable un embajador? Por ejemplo, es enviado a un país como agente diplomático. Entonces, cuando hay conferencias, se producen conferencias, la paz. Hace uso de todos sus talentos, todo lo que tiene, para servir a su Señor, a quien le ha enviado como embajador. Intenta demostrar que la guerra va en contra de los intereses de los países. Se esfuerza por traer la paz para los otros presidentes o reyes. Y muchas veces se rechaza con cierta arrogancia esas tratativas de paz. Cuando vuelve a su país, su Señor le pregunta, ¿por qué no hiciste la paz? Entonces el embajador le contesta a su Señor, a quien le mandó.
La expuse, pero no la quisieron oír. Expuse las condiciones de paz, pero no la quisieron oír. Entonces el Señor le responde: bien, has cumplido con tu deber. Buen siervo fiel. Lo que te mandé a hacer hiciste. Es más, en otra oportunidad dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No voy a culparte si continúa la guerra, no eres responsable, porque hiciste todos los pasos, estableciste todas las condiciones de paz. Entonces, no voy a avanzar sobre eso. Predicar el Evangelio es una tarea, hermano. Escuche bien, predicar el Evangelio, cuando usted habla de Dios, es una tarea elevada y solemne. No es una cosa de niños, no es un juego de niños, a eso me refiero. Es una tarea elevada y solemne. A mí me impresiona con qué liviandad tomamos la responsabilidad que tenemos de abrir nuestra boca y declarar a Jesucristo. No es un juego de niños, insisto, es una tarea solemne y es una tarea elevada. Hermano, cuando usted se ha rebajado a ser un ministro por profesión, está en un problema. Los ministros hechos por los hombres no tienen utilidad en este mundo. Hermano, no es un juego de niños predicar la palabra de Dios. Entienda esto, por favor. No es un juego de niños, insisto. Es algo solemne y es algo elevado. La palabra de Dios no es un negociado, insisto, no es una profesión que cualquiera puede ejercer. Tiene que tener primeramente estos requisitos. Asegurarme que tengo un llamado solemne. Debo saber que yo poseo el Espíritu de Dios. Debo conocer, yo soy una persona normal, como todo el mundo, pero yo tengo que saber que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí cuando yo predico el Evangelio. No interesa si usted piensa o no piensa, yo tengo que saber. No importa si usted llega a entender o no llega, pero yo tengo que saber. Si estoy predicando el Evangelio y el Espíritu de Dios está sobre mí de tal manera que cuando Él indica la palabra que le indica, no importa si le gusta al que lo recibe o no le gusta. Yo tengo que tener seguridad que el Espíritu de Dios está sobre mi vida y entonces sí va a dar el resultado adecuado. Predicar el Evangelio, hermano, es de una gran solemnidad y es tan elevado al punto de que es el Espíritu de Dios quien debe hablar. No es un juego de niños.
que cuando usted está hablando, existe una influencia sobre su vida que lo capacita. Usted sabe que el Espíritu de Dios está en usted y lo está capacitando para predicar como Dios quiere que lo haga. Es más, usted puede ser una persona de escasos estudios naturales. A veces esas cosas le juegan en contra. Puede usted ser de lo más simple, pero si usted predica el Evangelio con solemnidad, predica el Evangelio en el espíritu elevado, usted tiene certeza que el Espíritu de Dios está en usted y lo que usted está transmitiendo, esa palabra de Dios va a dar resultado en vidas transformadas para el Evangelio. Para el Señor. Usted va a estar seguro que va a producir cambios. No, qué hermosa palabra. No, la palabra de Dios produce cambios. El olor grato del Evangelio produce cambio para vida. Pero insisto, si usted cierra su corazón, tiene olor de muerte para muerte. Leo una vez más los dos textos. Porque para Dios somos, gracias Dios, grato olor. Mire, grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Solo si usted se asegura que el Espíritu de Dios está sobre usted, habrá resultados de cambios reales. El Evangelio es extraordinario. El Evangelio tiene poder. La palabra de Dios es poderosa y penetra a lo profundo y discierne los pensamientos. Hermanos, levantémonos y conquistemos los dominios del infierno. La gran tarea que tenemos es conquistar esos dominios del infierno. La gran tarea que tenemos es tocar las vidas para salvación, hermanos. La vida para cambio de verdad. La vida para un nuevo nacimiento. La vida para tocar las vidas para esa vida plena en el Señor. El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios. El Evangelio de Jesucristo es olor grato a nuestra vida. Aunque para mí me resulte fuerte, me resulte incomprensible a mis razonamientos humanos, tan pobres, a mi poca luz, y me siento conforme en esa poca luz, porque guardo toda la basura que hay en mi vida, pero tengo que anhelar esa luz superior que ilumina mi vida. Pone a luz todas las cosas y me da la oportunidad de la transformación. El Evangelio es olor grato. Que no sea olor de muerte para ti, hermano. Levantémonos y arrebatemos al diablo sus dominios. Levantémonos como hijos de Dios y conquistemos los dominios del infierno, porque el Señor, nuestro Dios, reina. Y hasta que Él venga, hagamos la tarea que Dios nos ha encomendado. Póngase usted de pie, hermano, en el nombre de Jesús. El Señor reina.
es real, pero la gran responsabilidad que tenemos, hermanos, primeramente, que el Evangelio resulte para mí de vida y de vida abundante y no de muerte. Que el Evangelio, que es olor gratos, me dé la vida y la vida abundante que necesito. El Señor reina. No. Aleluya, aleluya, aleluya. Cierre sus ojos, hermano. El Evangelio, ¿usted lo resiste? ¿Usted resiste la palabra? ¿Usted viene y la tiene menos? ¿Usted viene a la casa de Dios y es más importante lo que pasa alrededor? ¿Es más importante mi palabra? ¿Es más importante lo que yo pienso? ¿Es el Evangelio para usted la vida? ¿Es el Evangelio la oportunidad para su vida? Aleluya. Hermanos, levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y arrebatemos al diablo sus dominios, al infierno sus dominios. Porque Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. Aleluya. Aquel que trae las buenas noticias y dice a Sión, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios, sí, reina Dios, sí, reina Dios, hermano, reina Dios, reina Dios, reina Dios, hermosos son, aleluya, gloria a ti, Señor, alabamos tu nombre, Dios, de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas noticias y a ella Sion. Aleluya, reina Dios, reina Dios, reina Dios, sí, reina Dios, reina Dios, reina Dios, sí, reina Dios, reina Dios. Arrebatemos al diablo sus dominios. Padre, te alabamos y te honramos. Gracias, querido Dios, por tu palabra que nos alimenta, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a vencer el Evangelio, el grato olor de Jesucristo en nuestra vida. Aleluya, Señor. Ilumínanos. Oh, Padre eterno, ilumina nuestras vidas. Aleluya, Padre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Nos quebrantamos en tu presencia divina, Señor. Tú eres Dios, tú reinas. Tú estás sobre lo más alto. Tú eres el Señor.